Danos más de ti, Señor, este día. Queremos verte a ti. Danos algo nuevo de ti. Todos venimos a alabarte, todos venimos a adorarte. A una voz te queremos decir que tú estás primero que todo. Amén. Que tú, Señor, lo llenas todo de un modo muy especial. Es una dicha tenerte, es un placer, Jesús, conocerte. Tú eres nuestro cielo de amor. Danos más de ti, Señor, este día. Queremos verte a ti. Danos algo nuevo de ti. Todos venimos a alabarte, todos venimos a adorarte. A una voz te queremos decir que tú estás primero que todo, que tú, Señor, lo llenas todo de un modo muy especial. Es una dicha tenerte, es un placer, Jesús, conocerte. Tú eres nuestro cielo de amor. Que tú estás primero que todo, que tú, Señor, lo llenas todo de un modo muy especial. Amén. Es una dicha tenerte, es un placer, Jesús, conocerte. Tú eres nuestro cielo de amor. Tú eres nuestro cielo de amor. Tú eres nuestro cielo de amor. De amor. Amén, Señor. Todos venimos a alabar, Señor, porque tú eres digno, Señor. Aleluya. Todos venimos a alabarte, todos venimos a adorarte, Señor. Aleluya. Este es el día que hizo Dios, que hizo Dios. Me gozaré y le alabaré, y le alabaré. Este es el día que hizo Dios. Me gozaré y le alabaré. Este es el día
aleluya, 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 y cuando sin medida Él me da. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, y tu gozo sin medida Él me da agua de vida que no tengo más, me da agua de vida que no tengo más, me da agua de vida que no tengo más, y tu gozo sin medida Él me da. Aleluya, 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 y tu gozo sin medida Él me da. Cantar, 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 con gozo al Señor y Dios, nuestra fortaleza, Dios de Jacob, con júbilo aclamar. Cantar, 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 con gozo al Señor y Dios, nuestra fortaleza, Dios de Jacob, con júbilo aclamar. Entonar canción, en el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocar la trompeta en el día señalado, el día de fiesta para Dios. Tocar la trompeta en el día señalado, el día de fiesta para Dios. Cantar, cantar, con gozo al Señor y Dios, nuestra fortaleza, Dios de Jacob, con júbilo aclamar. Cantar, 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 con gozo al Señor y Dios, nuestra fortaleza, Dios de Jacob, con júbilo aclamar. Entonar canción y tañer el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocar la trompeta en el día señalado, el día de fiesta para Dios. Tocar la trompeta en el día señalado, el día de fiesta para Dios. El día de fiesta para Dios. El día de fiesta para Dios. Amén, aleluya. Te alabamos y te bendecimos, Dios, desde lo más profundo de nuestro corazón. Recibe la honra y la gloria, Señor. Recibe la honra y la gloria, oh Dios. Aleluya. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya. Bendito, bendito y alabado sea, Señor. Estamos aquí para alabarte y glorificarte, Señor. Antes que cualquier cosa, estamos aquí para alabarte y glorificarte. Porque tú eres nuestro Dios. Un Dios de misericordia, un Dios de amor. Un Dios que sale a nuestro encuentro y no se cansa hasta encontrarnos. Gracias, Señor, porque viniste a nuestra vida y ese día fue muy especial. Gracias, Señor, porque nos lavaste, nos limpiaste y nos pusiste en tus hombros, Señor. Y has venido a ser morada en nuestro corazón. Aleluya. Gracias, Dios. ¿Cómo pagar tan grande amor, Señor? ¿Cómo pagar tan grande amor? ¿Cómo hacerlo, Señor? Solo amándote. Solo amándote. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su santo nombre. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día
muy especial. Amén. Entró en mi corazón para enseñarme el mejor camino. Me dijo no te dejaré y por eso estoy aquí. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su santo nombre. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Gracias, Jesús. Gracias, precioso y bendito Salvador. ¿Cómo agradecerte, Señor? No te dejaré y por eso estoy aquí. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Entró en mi corazón para enseñarme el mejor camino. Me dijo no te dejaré y por eso estoy aquí. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Te alabamos, Señor, porque tú eres digno. Te alabamos, porque solo tú mereces la honra y la gloria, Señor. Aquí estamos, Señor, para alabarte. ¿Y cómo no hacerlo? Es lo menos que podemos hacer después de entregarte nuestras vidas por tanto, tanto y tanto que tú has hecho por nosotros. Es lo menos que podemos hacer. Venir delante de tu presencia cada día, no solo hoy, sino cada día, adorarte con un corazón rendido, con un corazón postrado delante de tu presencia, para alabarte, porque no solo eres nuestro Dios, eres nuestro Rey y nuestro Salvador. Aleluya, aleluya, aleluya. Adoremos y postrémonos. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Rey. Amén. Venid, adoremos y postrémonos. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Arrodillémonos
Aleluya. Nuestro Rey. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Arrodillémonos delante de Jehová. Aleluya, precioso. Aleluya, precioso Dios. Te amamos, Rey, te amamos y te alabamos, Rey. Aleluya. A nuestro Hacedor. Porque no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, sino que tú eres nuestro Dios y Hacedor. ¿Cómo no postrarnos delante de tu presencia, oh Dios? Aleluya. Porque Él es nuestro Rey. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Ríndete a Él, rinde tu vida a Él. Él se lo merece. Él dio su vida por ti. Él murió por ti en tu lugar, para que tú hoy te pudieras postrar a Él con boca y manos limpias. Él es tu Dios, Él es tu Rey. Ríndete ante Él, rindámonos ante Él, rindámonos ante Él. Aleluya, aleluya. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Rey. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Rey. Es nuestro Rey, porque Él es nuestro Rey. Porque tú eres nuestro Rey. Porque no hay otro Dios como tú, Señor. Dios de amor y misericordia. Un Dios que enviase a su Hijo amado a morir por los pecadores. No lo hay, Señor, ni lo habrá. Por eso nos postramos delante de ti, Señor. Por eso queremos vivir vidas postradas delante de ti, Señor. Aleluya. Amén, Señor. Postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración.
proclamarte, Señor. Amén. Postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Y proclamarte, Señor. Y proclamarte, Señor. Proclamarte, Señor, Señor de la creación, pero también Señor de nuestras vidas, porque no hay verdadera adoración si no hay rendición, porque no hay verdadera adoración a Dios si primero no hay una rendición a Dios, quien es Rey de reyes y Señor de señores. Queremos proclamarte no solo el Señor de la creación, sino el Señor de nuestras vidas. Pero no solo proclamarte, sino que nuestros actos, nuestra forma de hablar y de vivir, refleje que tú eres nuestro Señor, que realmente te hemos hecho nuestro Señor y que hemos quitado del trono de nuestro corazón al yo o cualquier cosa que hubiésemos puesto en tu lugar para darte a ti ese lugar que solo a ti te corresponde, el primer lugar en nuestras vidas, el ocupar el trono de nuestro corazón y ser el Rey de nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos y te glorificamos. Y te damos gracias por ser nuestro Dios. Te damos gracias por haber enviado a Jesús como ese cordero que fue ahí muerto en esa cruz por nosotros, en nuestro lugar, para que hoy pudiésemos estar delante de tu presencia y poder alabarte y adorarte como tú te mereces, Señor. Gracias. Gracias. Ciertamente queremos llenar tu trono de alabanza. Tú eres digno, tú te lo mereces. Es lo menos que podemos hacer después de tanto, tanto, tanto que has hecho por cada uno de nosotros aquí presentes. Por mí, Señor, por mí. Quiero pedirte hoy, Señor, juntamente con todos los aquí presentes, que nos hables a cada uno, que continúes instruyéndonos acerca de ¿qué es lo que realmente a ti te agrada, Señor? ¿Cómo saber qué es lo que realmente a ti te agrada? Porque ciertamente eso es lo que queremos hacer siempre, agradarte, hacer tu voluntad, honrarte y glorificarte a través de nuestra obediencia, Señor. Ya no más vivir egoístamente, ya no más vivir rebeldes, esa vida rebelde que tanto te ha ofendido y lastimado, Dios, sino al contrario, que tú nos veas y te goces, tú nos veas y puedas decir también, como dijiste un día de Jesús, este es mi Hijo amado, esta es mi hija amada, en quien tengo complacencia, en quien se goza o se deleita mi corazón. Y no que Dios vea a alguien que le hiere, que le lastima, que le ofende, con esa vida de pecado. Así sea, Señor. Y que toda la honra y la gloria sea para ti, Señor. Yo te lo ruego, te lo suplico en el nombre de tu Hijo amado, que dio su vida por nosotros para que hoy pudiésemos estar aquí, dirigiéndonos a ti y alabándote. Jesús. Amén. Tengan todos muy buenos días, sean bienvenidos a una enseñanza más de esta serie que hemos titulado
si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. El día de hoy yo quisiera compartir con ustedes la quinta y última enseñanza de esta serie. Y permítanme dar inicio a esta enseñanza con lo que está escrito en una lápida de mármol a la entrada de la catedral de la ciudad de Lübeck o Lübeca, que está al norte de Alemania. Y en esa catedral, como decíamos, en la entrada, existe una lápida de mármol que escribió alguien, la verdad es un escrito anónimo, que parece que sentía y lamentaba la actitud hipócrita que ha caracterizado a miles de supuestos cristianos. Sin embargo, son personas que, aunque dicen serlo y creen serlo, nunca se han convertido a Dios. Y bueno, su conducta, su testimonio lo prueba. Y bueno, esta persona escribió esto como si fuera Jesucristo quien lo estuviera diciendo. Y quiero iniciar esta enseñanza con lo que está escrito ahí, porque estamos hablando acerca de la justicia que no es mayor que la de los escribas y fariseos, que es la justicia que proviene de la autojustificación o de la justicia propia o de justificarse a uno mismo. Y dice así: me llamáis maestro y no me obedecéis. Me llamáis luz y no me veis. Me llamáis camino y no andáis en mí. Me llamáis vida y no me deseáis. Me llamáis sabio y no me seguís. Me llamáis bueno y no me amáis. Me llamáis rico y no me pedís. Me llamáis eterno y no me buscáis. Me llamáis virtuoso y no confiáis en mí. Me llamáis noble y no me servís. Me llamáis poderoso y no me honráis. Me llamáis justo y no me teméis. Me llamáis justo y no me teméis. Si os condeno, no me culpes. Y es que precisamente estas son las obras de todas aquellas personas que sus obras, entre comillas, justas o rectas, ni siquiera alcanzan a las de los fariseos, la verdad. Aunque digan ser cristianas, aunque crean ser hijos e hijas de Dios. ¿Y por qué? Porque las están haciendo en sus fuerzas, como decíamos, sin antes primero convertirse a Dios, sin antes primero ser justificados por la justicia que viene de Dios, que es por medio de la fe en Jesucristo. En nuestra enseñanza anterior, en la cuarta parte, finalizábamos con una pregunta. ¿Por qué ningún ser humano será justificado por Dios a través de su justicia propia o a través de justificarse él mismo? ¿Por qué es que Dios no va a justificar al ser humano por obras, por sus obras, por muy buenas que parezcan? Y la respuesta es: porque están tratando, porque se están esforzando por agradar a Dios de la manera que Dios no quiere, de la manera que Dios no ha establecido, de la manera que a Dios no le agrada, de la manera que a Dios no le agrada. Y lo triste es que imagínate tú, querida persona que estás aquí, que venga alguien a querer agradarte de la manera que a ti no te agrada. ¿Tendrá ese esfuerzo mérito? Obviamente que no. ¿De qué sirve que te quieran de la forma que tú no quieres que te quieran? ¿Cuántas personas en lugar, para el caso del matrimonio,
¿Cuántos hombres, en lugar de abandonar su pecado, de abandonar su adulterio y venir ante su esposa que ha sido herida, lastimada por la traición? ¿Cuántos esposos, en lugar de dejar su adulterio y venir a sus esposas, abandonando el pecado y suplicando perdón, suplicando misericordia, vienen y traen un televisor, un plasma de no sé cuántas pulgadas? Vienen y la llevan a cenar a un restaurante muy caro. Y ahí está la esposa sentada con él en la mesa pensando, ¿será que también la trajo a la otra aquí? Y cuando le regala el plasma, ¿será que a mí me trajo un plasma y a ella un refrigerador? ¿O también le habrá dado un plasma? ¿Será que estaban al 2x1 en alguna tienda y una para ella y una para mí? Oye, o sea, ¿así es como quieres que te quieran? Regalándote un plasma, un televisor, pero este hombre está compartiendo su corazón. Está compartiendo su corazón con otra persona, con otra mujer. ¡No! O sea, ¿cómo quieres que te quieran? ¿Quieres que este hombre realmente recapacite, vea el daño que está haciendo, vea su egoísmo, renuncie, abandone esa relación, venga contigo, se entregue totalmente a ti, te pida perdón? ¿Es eso o no es eso lo que tú quieres? ¿Es eso o no es eso como debería de proceder? Es más, ¿hay otra forma de proceder para este hombre? ¿Hay otra forma o solamente una? La de reconocer su pecado, renunciar a su pecado y volver a su esposa para entregarse totalmente a ella. ¿Hay otra forma? ¿Hay otra forma que pueda hacerse esto? No hay. ¿Hay otra respuesta que la esposa espera? No, solo esta. Igual pasa con Dios. Oye, pero si se está esforzando por agradar a Dios, en sus fuerzas, en la carne, en sus obras, en sus méritos, en su propia justicia, justificándose a sí mismo, ¿por qué Dios no lo recibe? Porque no es la forma como Dios ha establecido y punto. No es la forma como Dios quiere que lo hagamos. Y aquí el que perdona es Dios y el que debe de cumplir con los requisitos de Dios somos nosotros, ¿sí o no? No podemos venir delante de Dios diciéndole, mira Dios, esta es mi forma, mi forma como yo quiero alcanzar la justificación. Y el otro dice, mira Dios, yo he inventado otra, yo tengo otra que está mejor que la de aquel. Pero no es la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Ningún ser humano será justificado por Dios en su propia justicia. Porque Dios rechaza esa justicia propia. Primeramente, porque no es el método que Dios ha establecido. Y solo hay uno, nos guste o no nos guste. ¿Sí me entienden? Nos guste o no nos guste, queramos creerlo o no, solo hay uno. Y es la justicia que es de Dios, como decía Dios a través del apóstol Pablo, por medio de la fe en Jesucristo. Punto. Segundo, ¿por qué ningún ser humano será justificado por Dios en su propia justicia? Porque esa rectitud que se busca al insistir en justificarse ante Dios por obras o por méritos personales o justicia propia, lejos de agradar a Dios, es una ofensa a Dios. Lejos de agradar a Dios, es una ofensa a Dios. Y Dios lo ve como algo abominable, algo que Él condena, algo que Él aborrece. Por favor, leamos lo que Jesús, Dios mismo hecho hombre, nos dice acerca de ese fruto que esa justicia propia tan sublime ante los hombres produce. Es abominable. Leamos cómo ese fruto que ante los hombres es tan exaltado, tan sublime, ante Dios es abominable. Volvemos al Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 16, verso 15. Y leemos: entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. ¿Mas qué dice aquí? Mas Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es ¿qué? Es abominación. O sea, esos frutos, esa rectitud que produce la justicia propia,
que los hombres tienen por sublime delante de Dios es ¿qué? Es abominación. ¿Qué quiere decir que es abominación? Es decir, que Dios lo aborrece. ¿Dios lo qué? Dios lo condena. El tipo de vida que estas personas exhibían y que los hombres, por lo que aquí leemos, aprobaban o los aplaudían. Dice Dios, Jesús hecho hombre, Dios hecho hombre, que era abominable para Dios. O sea, entonces, ninguna persona, ningún ser humano será justificado ante Dios por su propia justicia, aunque esté esforzándose, según él o ella, por agradar a Dios, porque primeramente no es el método que Dios ha establecido. Y Él no va a aceptar ningún otro método, ningún otro medio que el que ha establecido. Y Él es el Rey soberano, acuérdate. Segundo, porque es una ofensa a Dios. De modo que Dios lo ve como algo abominable, algo que Él aborrece, algo que Él condena. Ahora, quizás tú te preguntes, ¿no será esto algo muy exagerado? ¿No será esto algo muy exagerado? Oye, ¿por qué es una ofensa a Dios? ¿Por qué Dios lo ve como algo abominable, que aborrece, que condena? Porque las obras, todas las obras que el ser humano que no ha nacido de nuevo considera como buenas, como rectas ante Dios, salen de un corazón egoísta, no regenerado. ¿Y saben cómo ve Dios esas obras del ser humano que no ha nacido de nuevo? Esas obras que el ser humano considera como muy buenas, como rectas ante Dios, porque salen de un corazón egoísta, no regenerado. Dios las ve como trapo sucio. Dios las ve como trapo de inmundicia. Yo no quiero engañarle a usted. En el libro del profeta Isaías, capítulo 64, verso 6, mira lo que dice este hombre Isaías. Dice, si bien dice, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, nuestras mejores obras, ¿como qué? Como trapo de qué? De inmundicia. ¿Como trapo de qué? Como trapo de inmundicia. Y ese trapo de inmundicia, ya lo dijimos anteriormente, es el trapo que las mujeres usaban cuando estaban con su periodo, con su menstruación. No existían toallas sanitarias en ese entonces las mujeres recurrían a trapos. Y claro, la menstruación hacía a la mujer impura. Y todo lo que la mujer tocaba o todo lo que estaba en contacto con la mujer también se hacía impuro, sucio. Y cuando Dios compara las obras que salen de un corazón egoísta, no regenerado, por muy buenas que parezcan, como trapos de inmundicia, como trapos sucios, como algo impuro, lo que Dios está diciendo son obras impuras. Por muy buenas que te parezcan, si salen de un corazón egoísta, de un corazón que no ha sido regenerado, de un corazón que no ha sido limpiado previamente por el sacrificio de Cristo, son obras impuras. Y si son obras impuras, ¿cómo estas obras impuras te pueden hacer puro? Y eso es cierto, piénsalo. ¿Cómo obras impuras que nacen de un corazón impuro te pueden hacer puro? Es más, Dios dice, son obras impuras. Y yo, dice Dios, soy un Dios puro. ¿Cómo te las voy a recibir para declararte justo, para declararte puro y para declararte santo en mi presencia? A ver, piénsalo. Como obras impuras, o sea, presentadas ante un Dios puro, van a ser recibidas para declararte puro. No se puede, no se puede. Por eso es que Dios las aborrece, Dios las condena. No es porque sea un Dios arbitrario. Y por si fuera poco, dice Dios, son obras impuras. Y yo soy puro. Por eso no las puedo usar para purificarte, sino que también por mi carácter santo y puro, yo las aborrezco, yo las condeno. Lava primero lo de dentro del vaso y del plato. Entonces también lo de fuera será limpio. Vuélvete a mí, diría Dios. Conviértete a mí en arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para ser lavado por dentro y ser lavado por fuera. De modo que todo tu ser sea limpio.
¿Sí está claro? ¿Por qué explico esto? Porque luego la gente puede decir, ay hombre, pero ¿cómo es que Dios lo ve como una ofensa, como algo abominable, como algo que Él condena y aborrece? Y luego la gente no se lo explica. Yo creo que por eso siguen en su justicia propia. Primeramente porque no creen que ningún ser humano será justificado por Dios por su justicia, porque creen que su método va a ser válido ante Dios, cuando solamente hay uno válido. Segundo, porque no creen que es una ofensa a Dios, que Dios lo aborrece. ¿Por qué? Porque no lo ven como trapos sucios. También orgullosos. Ahorita con el incendio de esa prisión y del mercado, ¿cuánta gente va a ir a inflar su justicia propia llevando una ayuda? Oiga, pero son buenas obras, pero salen de un corazón egoísta, salen de un corazón impuro, entonces son obras impuras. Son como trapo de inmundicia, como trapo sucio. Son impuras. Y si son impuras, ¿cómo te van a hacer puro? Como decíamos. Olvídate, son impuras. No se las presentes ante un Dios puro para que te haga puro. Son impuras, no se las presentes ante un Dios puro. ¿Por qué? Porque no las va a ver. Son abominación a Él. Pero hay más razones por las cuales Dios rechaza esa justicia propia o todo intento del ser humano de justificarse a sí mismo. ¿Habrá alguna otra razón de por qué insistir en justificarse a sí mismo lejos de agradar a Dios es una ofensa a Dios? Sí. Y la encontramos en la Biblia, en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 10, verso 3. Leamos lo que dice Dios a través del apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, capítulo 10, verso 3. Dice, hablando de los judíos, dice, porque ignorando la justicia de Dios. ¿Y qué dice aquí? Y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado ¿a qué? A la justicia de Dios. Porque ignorando la justicia de Dios. ¿Y qué dice aquí? Y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Sabe por qué razón? Porque por su justicia propia excluyen, quiere decir, descartan, echan fuera la justicia de Dios. La única y verdadera justicia. El único medio, como ya vimos, que Dios en su soberanía ha establecido como válido para que todo ser humano sea declarado justo, sea declarado recto, sea declarado santo ante Él. Y yo pregunto, ¿qué eso no es un gran acto de soberbia? Descartar, echar fuera el único medio que Dios en su soberanía ha decidido. Yo pregunto, ¿quién es el ser humano? ¿Quién es el ser humano? ¿Quién es la persona que está poniendo su confianza y que insiste en justificarse a sí mismo por medio de su justicia propia para descartar, para echar fuera el único medio que Dios ha establecido en su soberanía? ¿Quién es? ¿Quién es? Alguien escribió el rechazo de la justicia ofrecida por Dios, sustituyéndola por la pretendida justicia del hombre, es una necedad propia del pecado. Óigalo bien. El rechazo de la justicia ofrecida por Dios, sustituyéndola por la pretendida justicia del hombre, es una necedad. Es una necedad del pecado. No, amados, no es por cualquier cosa que ningún ser humano va a ser justificado. No es por cualquier cosa que Dios aborrece, rechaza, condena esa justicia propia, aunque delante de los hombres se vea como un gran esfuerzo para agradar a Dios. ¿Habrá otra respuesta a esta pregunta? Sí, sí la hay. ¿Saben cuál es? Porque querer justificarse delante de Dios por medio de la propia justicia es inútil ante Dios. Es inútil ante Dios. Y para ver esta verdad, acompáñenme a la Biblia, a el libro de Job, capítulo 9, verso 20. Libro de Job, capítulo 9, verso 20, que dice, si yo me justificare, ¿qué dice aquí? Me condenaría mi boca. ¿Qué está diciendo Job? Si realmente yo no soy justo por la única y verdadera justicia y yo me justificase, es decir, me justificase ante Dios yo mismo por medio de mi justicia propia,
me condenaría mi boca. O Dios usaría algo, ¿para qué? Para condenarme. Y esa es una realidad. Tenemos un ejemplo claro en el rey Saúl. Y yo quiero leerles lo que se nos dice del rey Saúl en la Biblia, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 1 en adelante. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que Amalec hizo a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. ¿Y qué hizo Saúl? Dice, Saúl convocó al pueblo, les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle y dijo Saúl a los eneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalec para que no os destruya juntamente con ellos. Y dice que Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar hasta Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo Saúl a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y no solo eso, dice que Saúl y el pueblo, perdonaron a Agag y a lo mejor de sus ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Por qué? Porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se ha levantado un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl. ¿Y qué le dice Saúl? Saúl sale a recibirlo y le dice a Samuel, al profeta Samuel, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Ahí está queriendo justificarse. ¿Y qué pasó en ese momento? Las ovejitas empezaron a valer, y las vacas empezaron a bramar, ¡mu! Y Samuel dijo, o sea, ¿cómo es que has cumplido la palabra de Jehová? ¿Qué es ese balido de ovejas y bramido de vacas que oigo con mis oídos? Qué triste. Si yo me justificara, mi boca me condenaría. En el caso de Saúl, que trató de justificarse a sí mismo delante de Dios, habiendo desobedecido, mira, no fue la boca de Saúl, fueron la boca de las ovejas y de las vacas. Las ovejas empezaron a balar y las vacas a bramar. Y todavía Saúl se atreve a seguirse justificando y dice, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Fíjate qué espiritual, qué piadoso. El pueblo las trajo. ¿Y para qué las trajo? Para sacrificarlas a Jehová. ¿Y qué había dicho Dios? Mira, destrúyelo todo. Destrúyelo todo. Las ovejas, los camellos, las asnas, todas las vacas. Destruye todo. Pero el pueblo las perdonó. Lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. ¿Y qué le dijo Samuel a Saúl? Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y Saúl respondió, di. Qué confiado estaba Saúl en su propia justicia, ¿verdad? Justificándose ante el santo profeta de Dios. Y le dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec, hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y todavía este hombre, como muchos, de manera necia, insisten en justificarse a sí mismos. ¿Y qué dice Saúl? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová.
En lugar de reconocer su maldad, su pecado, su rebeldía y de pedir perdón a Dios con un corazón arrepentido, sigue justificándose a sí mismo, insiste en justificarse a sí mismo. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios en Israel. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Se complace Jehová tanto, es decir, igual en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. ¿Será que a Dios no le importa que no hayas obedecido su palabra porque le trajiste holocausto de ovejas y vacas? ¿Será que Dios va a recibir tus holocaustos cuando no recibió tu sacrificio de obediencia total? ¿Qué dice? ¿Qué dice este hombre? No. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Le está diciendo: no tienes justificación. De nada te sirve justificarte a ti mismo, porque el obedecer es mejor que los sacrificios. Tus sacrificios que quieres presentar a Dios no sustituyen la obediencia que Dios demanda de ti. La justicia propia no sustituye la justicia que es de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Entiéndalo. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que seas rey. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que seas rey. Pregunto: ¿le sirvió a Saúl, al rey Saúl, justificarse delante de Dios? No. ¿Justificarse a sí mismo delante de Dios? No. Algo que me preocupa, ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 24, cuando ya Dios ha decretado sentencia por causa de esa necedad, de esa obstinación de Samuel, de hacer su voluntad primeramente y después de quererse justificar en su justicia propia. Cuando Dios ya dice: hasta aquí nomás, has sido desechado, no vas a ser rey. ¿Qué le dijo Saúl a Samuel? Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que seas rey sobre Israel. O sea, lo que Saúl debió haber hecho al principio, que es buscar la justicia que es de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo? Reconociendo su pecado, reconociendo que ha quebrantado el mandamiento de Dios, reconociendo que es culpable y suplicando perdón y misericordia. No lo hizo, sino que insistió, se obstinó en justificarse a sí mismo, y cuando está cortado, ahí entonces lo hace. Pero Dios no puede ser burlado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Los que os estáis justificando continuamente en tu justicia propia o en vuestra justicia propia. Los que insistís en justificarte ante Dios por medio de vuestra justicia propia. ¿Hay oportunidad hoy? Sí hay. Pero va a llegar un día en que Dios te va a cortar, en que Dios va a decir: basta ya. Y entonces tú vas a decir: ahora sí, reconozco mi pecado. Ahora sí, reconozco mi culpa. Ahora sí, clamo perdón a Dios. O clamo por perdón a Dios. Pero va a ser muy tarde. Y eso es lo que me preocupa. Y eso es lo que debería de preocuparte. La justicia propia es inútil. Es inútil, no sirve. Es inútil ante Dios. Cuando tratamos de procurar ser rectos, santos, justos.
perdonados, absueltos, declarados inocentes. Es más, Dios mismo dice a través del profeta Isaías, ahí en el libro del profeta Isaías, capítulo 57, verso 12, dice Dios: yo publicaré tu justicia y tus obras. ¿Qué dice aquí? Que no te aprovecharán. ¿Sabes qué dice Dios? Yo veo tu justicia propia. Yo veo tus obras por las cuales te justificas a ti mismo delante de mí. Dice Dios, yo las veo, sí las veo, dice Dios. No es que Dios no las vea, el problema es que no las acepta como válidas. Las aborrece, las condena. Pero dice Dios, yo las veo, es más, las veo y las voy a hacer públicas. Esto es el día del juicio. Esto es en lo que te justificabas. Esto es en lo que te justificabas. Esto es en lo que te justificabas y no te sirvió. ¿Por qué? Porque Dios dice, y no te aprovecharán. No te van a servir. Y las vas a sacar a la luz. Como aquellos que quedando fuera le decían al Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. ¿Sí o no? En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. En otras palabras dice Dios, yo voy a sacar tus justicias. En lo que te justificabas. El día que te condene, para que sea notoria que mi condenación es justa, yo voy a sacar a la luz en lo que tú te estabas justificando. Y no te van a aprovechar. No te van a aprovechar cuando tú quieras hacer uso de ellas, apelar a ellas para alcanzar mi misericordia. No te van a servir, no te van a aprovechar. Y ahí van a estar clamando, Señor, como dijimos, en tu nombre profetizamos. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros, pero Jesús les va a decir, apartaos de mí, no te van a aprovechar, no te van a aprovechar. Es como si Dios dijese, lo mismo de que te jactas ahora, se tornará para ti en confusión, pero de nada, óigalo bien, de nada te va a servir lo que haces. ¿Y por qué de nada va a servir ante Dios lo que un hombre hace, por mucho que se esfuerce en justificarse a sí mismo? Porque nada de lo que tú hagas te limpia o te purifica de tu pecado y de tu inmundicia. Nada de lo que tú hagas. En el libro de Proverbios capítulo 30, verso 12, se nos dice al respecto. Hay generación que dice aquí, limpia ¿en qué? En su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Qué triste. Personas que se creen limpias, salvas, justas, rectas delante de Dios. Pero por estar confiando en su propia opinión, en su propia justicia, mire cuál es el fruto. No se han limpiado de su inmundicia, ni se podrán limpiar nunca de su inmundicia. Hay generación limpia en su propia opinión y quizás aquí hay personas que son parte de esa generación que es limpia en su propia opinión porque se han justificado a ellos mismos. Si bien que dice aquí, no se han limpiado de su inmundicia. ¿Por qué? Porque nunca han querido reconocer delante de Dios con humildad que son pecadores y cuáles son sus pecados por nombre y cuáles han sido las consecuencias de sus pecados. Es decir, cómo han causado dolor, tristeza, ofensa a Dios primeramente, pero también dolor, tristeza y ofensa a su prójimo. Que no se han arrepentido, es decir, no han querido abandonar esa vida de pecado egoísta. No han venido a Dios confesando sus pecados y suplicando misericordia al Dios que puede y quiere perdonarles. Mire, yo conozco gente que ha reconocido que es pecador, que es pecadora, que ha reconocido cuáles son sus pecados, que ha reconocido cuáles son las consecuencias de sus pecados para con Dios y con su prójimo y dicen, sí es cierto, ¿cómo pude hacerlo? Me da vergüenza, me da tristeza. Pero mire, ahí se quedan. No dan el paso siguiente que es
renunciar a esa vida egoísta de pecado, que también se conoce en la Biblia como arrepentimiento. No quieren dar marcha atrás. Quieren seguir deleitándose o quieren seguir satisfaciéndose de los deleites temporales del pecado. Mire, están dispuestos a renunciar al 90% de sus pecados, pero al 10% de sus pecados que les generan gran deleite, no están dispuestos a renunciar. Y quieren venir delante de Dios a negociar con Dios y a decirle: mira, Señor, ya renuncié a todos estos pecados. Sí, es cierto, me queda este y este otro, pero ay, Señor, ¿qué no renuncié a 15? ¿Qué son 2 en comparación con 15? ¿Qué dice Dios? No, dice Dios. Todos, renuncia a todos. O yo soy tu Señor o ese pecado es tu Señor. O me amas a mí o amas a ese pecado. Ese es el problema. La gente es capaz de reconocer que son pecadores, que son culpables, cuáles son sus pecados por nombre, inclusive las consecuencias de sus pecados. Pero cuando Dios les dice: ok, da el paso, está bien, da el paso, renuncia. Para ya no seguirme ofendiendo, para ya no seguirme lastimando, para no seguirme provocando dolor, para no seguir ofendiendo a tu prójimo, lastimando a tu prójimo, provocando dolor a tu prójimo. Ya renuncia a esa vida egoísta de pecado. Renuncia y disponte a entregarte a mí, a entregarte a tu prójimo, con un amor ágape, con un amor sacrificial. Y luego ven a confesarme tus pecados y a suplicarme misericordia. La gente dice: Señor, ¿no podemos hacer algo? Reconozco que soy pecador, reconozco mis pecados, reconozco las consecuencias de mi pecado para con Dios y mi prójimo, y buscamos un atajito de renunciar a esa vida, y vengo nada más a pedirte perdón, confesándote mis pecados, y tú me perdonas, y total que soy salvo por fe. Pero buscando un atajito para ese mentado arrepentimiento, poderlo esquivar. ¡Ay, ese mentado arrepentimiento! No hay atajitos. No hay, tristemente no hay. Claro, en muchos lugares te van a decir que sí hay, pero no hay. En el Evangelio según San Mateo, allá en el capítulo 4, cuando Jesús empezó a predicar después de 30 años de espera, ¿sabes cuáles fueron las primeras palabras que salieron de su boca? ¿Quién se acuerda? Fueron: arrepentidos, precisamente. Dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 4 verso 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y sabes qué? No es invento mío. Traes una Biblia, ábrela en el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 4 verso 17 y te vas a encontrar las solemnes palabras de Jesús: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. De nada te sirve ante Dios la justicia propia, porque no te limpia o purifica de tu pecado o de tu inmundicia. Porque nadie puede limpiarse a sí mismo. Proverbios capítulo 20 verso 9 nos exalta esta verdad. Oh Dios, en Proverbios, en el libro de Proverbios capítulo 20 verso 9 nos exalta esta verdad, en donde leemos: ¿quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? A ver, ¿quién podrá decir? Yo he limpiado mi corazón. Limpio estoy de mi pecado. Mira, la pregunta está diseñada para una sola respuesta. ¿Cuál es esa respuesta? Nadie. ¿Quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? La respuesta es una sola. Nadie va a poder decir: yo he limpiado mi corazón. Nadie va a poder decir: limpio estoy de mi pecado. Nadie. Y es que, amados, otra de las razones por qué ningún ser humano será justificado ante Dios por su propia justicia, además de las que ya hemos visto, por si eso no fuera suficiente, es porque nunca olvides, esta justicia propia siempre será insuficiente
para pagar tu deuda para con Dios. Siempre, no importa lo que hagas. Mira, no importa cuánto te esfuerces por hacer más y más y más o dejar de hacer y dejar de hacer. Mira, siempre, óyelo bien, siempre será insuficiente para pagar tu deuda para con Dios por causa de todos tus pecados que has cometido contra Dios y contra tu prójimo. Y no es suficiente porque nunca va a alcanzar para pagar toda tu deuda. En el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 5, verso 20, vemos cómo Jesús nos dice: porque os digo que si vuestra justicia, la justicia propia que dice aquí, no fuere mayor. Estas palabras son claves. No fuere mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Por qué dice no fuere mayor? Porque aunque fuese igual que la de los escribas y fariseos, que ya hacían mucho, siempre, óigalo bien, siempre va a ser ¿cómo? Va a ser ¿cómo? Insuficiente. Siempre va a ser insuficiente. Si no fuere mayor, si no sobrepasa la de los escribas y fariseos, siempre va a ser insuficiente. Y es insuficiente pues algo le hace falta. Y quiero ver si hemos entendido qué es lo que le hace falta a esa justicia propia. La justicia que es ¿por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús. Y quiero terminar poniendo no solo un ejemplo del Antiguo Testamento, de lo inútil que es esa justicia propia ante Dios para justificarnos, sino también un ejemplo del Nuevo Testamento. Porque estamos tratando de contestar a todas las preguntas que puedan surgir en tu mente, que el diablo ponga para quererte confirmar en tu justicia propia. Quizás alguien dijo: oiga, pero es que cuando hablamos del rey Saúl estábamos hablando de la dispensación anterior, de la vieja dispensación del Antiguo Testamento. Y ahora estamos en la nueva dispensación, estamos en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Estamos en la dispensación de la gracia. Yo quisiera que me acompañaras al Evangelio según San Lucas capítulo 18, verso 9, para que veamos el ejemplo de una persona llena de justicia propia primeramente. Y segundo, cómo esta justicia propia es insuficiente, es inútil y por tanto no aprovecha para la justificación. Pero también veamos el único medio que Dios ha dejado para realmente justificar a una persona. Y vemos ahí en el Santo Evangelio, según San Lucas capítulo 18, verso 9 en adelante, que a unos que confiaban a sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo Jesús también esta parábola. Y lo leo de nuevo. A unos que dice aquí, que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era ¿qué? Fariseo. Y el otro era ¿qué? Publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Dios, sé mi justicia. Sé tú mi justicia. No tengo nada que decir a mi favor. Soy pecador. Dios, sé tú quien me justifique, porque yo no quiero justificarme a mí mismo. Es lo que está diciendo este hombre. ¿Y cuál fue el resultado? Cuando Jesús comentó esto, cuando Jesús dijo esto y estaba siendo escuchado por fariseos, los fariseos inmediatamente pensaron: el fariseo va a ser justificado por Dios por todo lo que hace.
Y el publicano va a ser condenado por Dios porque el publicano es lo peor de nuestra sociedad y no tiene perdón de Dios. Pero los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Mira lo que dice aquí. Os digo, dice Jesús, que el publicano, descendió a su casa ¿cómo? Justificado antes que el otro. Os digo que descendió a su casa justificado, ¿sí o no? Antes, más bien, en lugar de el otro. ¿Por qué? Porque cualquiera que se enaltece, y es que la justicia propia, el justificarse a uno mismo por obras y méritos personales, no hace otra cosa más que enaltecerte ante Dios. Porque cualquiera que se enaltece será ¿qué? Humillado. No solo no será justificado, sino que será humillado. Pero el que se humilla, no echando mano de ningún mérito personal, de ninguna justicia propia, ¿qué dice aquí? Será enaltecido, será levantado. ¿Levantado a qué? Levantado al grado de ser hijo de Dios. Levantado al grado de ser hecho un hijo, una hija de Dios. Malas noticias y buenas noticias. Malas noticias para ti que has estado insistiendo en justificarte a ti mismo y has estado rehusando reconocerte pecador, que no puedes hacer nada por salvarte a ti mismo o a ti misma, que no tienes nada bueno que ofrecerle a Dios en tu vida, que todo es como trapo de inmundicia, trapo sucio, trapo impuro, en lugar de reconocer tus pecados, las consecuencias de tus pecados y arrepentirte. Y arrepentido, confiar en Jesús como tu único suficiente Salvador para ser salvo, para ser salva. ¿Cuáles son esas malas noticias para ti? Ya lo vimos. Todo eso que puede ser para ti como un gran esfuerzo, como algo muy valioso. ¿Dios qué? Dios lo rechaza. Dios lo rechaza porque no es el método establecido por Él. Dios lo rechaza porque es una ofensa para Él. Es algo abominable, algo que Él aborrece, algo que Él condena. Y no solo Dios lo rechaza, no te van a salvar nunca. No te van a salvar. ¿Por qué? Porque no puedes limpiarte a ti mismo. Porque nadie puede limpiarse a sí mismo, dice Dios. Entiéndelo. Nadie. Porque es insuficiente para pagar tu deuda, tu gran deuda ante Dios. Es insuficiente. Solo una justicia sobrepasa toda tu deuda. Sobrepasa la cantidad de los pecados cometidos que tienen que ser perdonados. Y esa es la justicia que viene de Dios por medio de la fe. Qué triste es quererte justificar por medio de tu justicia. Diciendo delante de Dios, Dios, te doy gracias como este fariseo, porque no soy como los otros hombres, lleno de justicia propia. No soy como los otros hombres. Son ladrones, son injustos, son adúlteros. Es más, ni como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano y quizás tú le añadirías más todavía. Pero no te va a servir. No te va a servir. Ojalá entendieras lo que Dios hoy ha venido a decirte y cambiaras de actitud y vinieras delante de Dios como el publicano, que estando lejos, porque se consideraba indigno por causa de su maldad, de sus pecados, porque se consideraba culpable ante Dios. Por eso estaba lejos. Pero no solo estaba lejos porque era un hombre que se consideraba indigno, sino que dice que ni aún alzar los ojos al cielo quería. ¿Por qué? Pues estaba avergonzado, estaba lleno de vergüenza, pero además de eso dice que se golpeaba el pecho y esto no era más que una señal externa de un dolor interno. Tenemos un hombre aquí
que reconoce quién es, ¿verdad? Que no trata de justificarse a sí mismo. Aquí vemos un hombre que está avergonzado ante Dios y dolido ante Dios por haber pecado ante Dios, que solamente suplica una cosa: sé propicio a mí, pecador. Sé tú el que me justifique a mí. Sé tú el que por medio del sacrificio de tu Hijo amado me declare justo, me declare recto, me declare absuelto de todo pecado, es decir, inocente y libre de culpa y de la condenación. Porque yo solo soy un pecador. Yo no tengo nada que dar. Yo no tengo nada que ofrecerte a cambio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Y finalizo diciendo que Dios no quiere que nadie se engañe, pensando que va a obtener algo de parte de Dios, cualquier cosa, y menos el ser recto, el ser justo delante de Él por su propia justicia. Acompáñenme al libro de Deuteronomio capítulo 9, verso 4 al 6. Dice: no pienses en tu corazón, cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti. Está hablando al pueblo de Israel y de que Dios va a echar delante de ellos a esas naciones, 7 naciones, por cierto, que estaban viviendo ahí en Canaán, en la tierra prometida. No pienses, dice, no pienses, no se te ocurra, no se te cruce, ni siquiera el pensar en tu corazón, cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo que por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. Ni por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Pero también, ¿para qué más? Para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te dé esta buena tierra para tomarla. ¿Por qué? Porque pueblo duro de servir eres tú. Pueblo rebelde eres tú. Cerremos nuestros ojos. Hay aquí personas que aún siguen rechazando la invitación que Jesús les hace a venir para ser salvos. Es más, lo hacen porque lo ven con indiferencia, porque están confiados en que han confiado en su propia justicia para ser rectos, justos ante Dios. Hay aquí personas. ¿Cómo lo podemos saber? Porque aún sigues en tus pecados. Porque nunca te has arrepentido de corazón. Porque nunca has tomado la decisión de abandonar, con la ayuda de Dios obviamente, esa vida de pecado, esa vida egoísta, esa vida de maldad. Y sigues practicando el pecado, sigues cayendo una y otra vez en tus pecados, aunque trates de justificarte a ti mismo con tantas excusas, con tantas obras. Si tú te has identificado en que eres una de las personas que sigue todavía en sus pecados, cayendo una y otra vez en los pecados, porque no tienes el poder que Dios da a sus hijos y a sus hijas para vencer la tentación y no caer en el pecado. Y domingo a domingo el Señor te invita a venir a Él. Domingo a domingo el Señor te invita a venir a Él para que seas salvo, para que seas salva. Y tú lo sigues rechazando, insistiendo, obstinada en justificarte a ti mismo o a ti misma. El Señor te habla hoy. Y no solo te dice, no te va a servir de nada. Eso a mí no me agrada. Ya deja de pensar que me agrada. Deja de pensar que tu método es igual al mío. Es más, que tu método puede sustituir al mío. No, solo hay uno. Y mientras estés
justificándote a ti mismo, creyendo que puedes sustituir mi único método, siendo yo Dios soberano. Mira, eso me ofende. Eso me es algo que me es abominable, que lo aborrezco, que lo condeno, y no es más que un trapo sucio, un trapo de inmundicia. Algo que nunca te va a poder limpiar, nunca te va a poder justificar, porque es sucio, es sucio. ¿Y por qué es sucio? No me lo presentes a mí, que soy un Dios puro, un Dios santo. Además, porque estás excluyendo, descartando, echando fuera mi justicia, la única, la verdadera. ¡Qué soberbia!, dice Dios. ¿Quién eres tú para que intente justificarte a ti mismo, descartando, echando fuera al único medio que Dios o que yo he establecido? Dice Dios. Dice Dios, a Saúl no le sirvió, al fariseo no le sirvió, a ti no te va a servir. Nada vas a obtener de mí. No te equivoques, dice Dios, no te engañes. Nada vas a obtener de mí por medio de tu justicia propia. Y amados y amadas, si la justicia propia ha sido definida por muchos como una forma de autoengaño, si la justicia propia ha sido definida como una necedad propia del pecado y del pecador, si la justicia propia ha sido definida como un disfraz de pretendida moralidad, si la justicia propia ha sido definida como una capa externa con la que se envuelven los que hipócritamente buscan esconder su maldad. Y repito, si la justicia propia no es más que una forma de autoengaño, si la justicia propia no es más que una necedad propia del pecado y del pecador, si no es más que un disfraz de pretendida moralidad, si no es más que una capa externa con la que se envuelven los que hipócritamente buscan esconder su maldad, si por causa de tu justicia propia nunca vas a ser justificado ante Dios, yo te pregunto hoy, ¿por qué no renunciar? ¿Por qué no renunciar hoy y para siempre de querer justificarte ante Dios y ante los hombres por tus obras, por tus méritos? Y tal como eres de pecador, ¿por qué no vienes a Jesús? ¿Por qué no vienes ante la presencia de aquel que dejó el cielo, dejó la gloria y se colocó en tu lugar y el mío en esa cruz del Calvario para morir en tu lugar y en el mío, para pagar tu deuda y la mía? Esa deuda que tú y yo no podíamos pagar, porque nuestra justicia siempre era insuficiente y no nos podía limpiar. Y no nos podía limpiar. Porque no hay quien pueda decir, yo he limpiado mi corazón. ¿Por qué no vienes a Jesús que dio su vida por ti, por amor a ti, por gracia, como un favor inmerecido y no algo que tú te habías ganado por mérito propio, de modo que Dios estaba obligado? ¿Por qué no vienes a Jesús? Y confías que al Él morir en esa cruz y morir por causa de tus pecados, para llevar tu castigo, para que Dios pudiese castigar en Él tu maldad, pagar a través de su sacrificio tu deuda impagable, porque tu justicia propia es insuficiente. ¿Por qué no vienes ante Él y le dices, yo soy pecador, yo soy pecadora, yo he pecado contra ti, oh Dios, yo he pecado contra ti, Jesús, yo he pecado contra mi prójimo, yo no solamente me reconozco pecador, me reconozco culpable de todos mis pecados y merecedor del justo castigo, de la justa condenación eterna.
tal como eres de pecador, tal como eres de pecadora, sin tratar de poner méritos delante de Dios, que Dios aborrece. ¿Por qué no mejor vienes delante de Él reconociendo lo que eres, lo que has hecho, y cómo no puedes hacer nada por salvarte a ti mismo o a ti misma? ¿Cómo no puedes ofrecerle nada a cambio? ¿Por qué no vienes ante Él y renuncias a esa justicia propia? Es más, la pones delante de Él como un pecado más que has cometido. Además de todos los pecados que ya sabes que has cometido, porque Dios te los ha mostrado. ¿Por qué no pones esta justicia propia delante de Jesús como un pecado más? Y le dices: reconozco que soy pecador y pecadora. Reconozco que estoy perdido, estoy perdida, que no puedo hacer nada por salvarme a mí mismo o a mí misma, que no puedo ofrecerte nada porque no tengo nada bueno con que ofrecerte. Es más, mira, esas obras de justicia con las que yo me he estado tratando de justificar, las presento delante de ti junto con todos estos pecados, y te pido perdón por todo ello. Y reconociendo lo que soy y lo que he hecho, con vergüenza en mi corazón y dolor, te digo hoy: Dios, sé propicio a mí, que soy pecadora. Díselo: Dios, sé propicio a mí, ten misericordia de mí. Señor, sé tú quien me justifique. Dios, sé tú quien me justifique por medio de lo que Jesús hizo al morir y al resucitar. Porque yo ya no quiero justificarme, porque yo ya renuncio de una vez y para siempre a justificarme a mí mismo. Dios, sé propicio a mí, pecador. Dios, sé propicio a mí, pecador. Tan grande fue su amor, que cada gota de su sangre dio. Fue por mí, fue por ti, para perdonarnos. Fue por mí, fue por ti, para hacerte libre, libre para amar y para hacer el bien, libre para amar y para hacer el bien. Tan grande fue el amor de Dios que hasta la cruz llegó. Tan grande fue el amor de Dios que cada gota de su sangre derramó para que tú y yo fuésemos justificados. Tan grande fue su amor, que proveyó el único medio insustituible de justificación: la fe en el sacrificio de Jesús y en su resurrección. La fe en lo que Jesús hizo al morir y al resucitar al tercer día. Y fue por ti que te has estado justificando durante tanto tiempo. Para que hoy puedas renunciar, para que hoy puedas renunciar para siempre de querer justificarse ante Dios y ante los hombres por tus obras, y que tal como eres de pecador y pecadora, vengas a Jesús arrepentido de todos tus pecados, suplicando perdón. El amor
hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor, que cada gota de su sangre dio. Fue por mí, fue por ti, para perdonarnos. Fue por mí, fue por ti, para hacerte libre, libre para amar. No sigas lastimando a Dios. No sigas ofendiendo a Dios con tu justicia propia, como si lo que le lastimas y le ofendes no fuera suficiente a causa de todos los pecados que ya has cometido y sigues cometiendo contra Él. Como si esto no fuera suficiente. Además, le añades ofensa y dolor al corazón de Dios, al querer justificarte a ti mismo. Para hacerte libre, Cuando lo más sencillo es ser humilde y reconocer ante el Dios de misericordia y amor que eres un pecador, eres una pecadora, que has pecado contra Él, que lo has ofendido a Él, lo has lastimado a Él, aunque te duela reconocerlo. De eso se trata, de eso se trata. Y no solo reconocer que eres un pecador y cuáles son tus pecados y que lo has lastimado a Él, sino también a tu prójimo. Y que lo has ofendido a Él, sino también a tu prójimo. Sino que además de eso, reconocer que es justo el castigo que Él tiene preparado para ti. La condenación eterna en el infierno. Es justo. Porque tú te lo has ganado. Tú te lo has ganado. Al hacer un lado la justicia que es de Dios, tratando de justificarte tú mismo. Al menospreciar la fe que es en el sacrificio de Cristo Jesús. Y arrepiéntete, arrepiéntete y confiesa a Dios tus pecados, suplicando perdón, y cree que Él te perdona. Cree que al renunciar a tu justicia propia y confiar en la justicia de Dios, que es por medio de la fe en Jesús y su sacrificio, Él te perdona. Él te perdona como perdonó a aquel publicano que descendió a su casa justificado en lugar del fariseo. No importando cuántos sean tus pecados, no importando cuán graves sean tus pecados, Él te justifica. Él te justifica. Pero tienes que renunciar a tu justicia propia. Y tienes que abrazar la justicia que es de Dios. Tienes que creer, tienes que confiar en que al corazón contrito y humillado Dios no va a rechazar, no va a menospreciar. Y que si tú renuncias a tu justicia propia y confías en la justicia
que es por la fe en Cristo Jesús, y crees en Jesús que murió y resucitó para justificación, para tu justificación, Él te va a salvar. En ese mismo momento en que crees. En ese mismo momento en que crees. Porque ¿quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón? Porque ¿quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón? Y porque es una necedad. Es una necedad, entiéndelo, el pretender justificarse delante de los hombres y delante de Dios, si nuestro corazón no es puro en la presencia de Dios, a quien nada puede quedar oculto. Renuncia a tu vida egoísta, renuncia a tu vida de maldad, de pecado, renuncia a tu justicia propia, como un pecado más que has cometido delante de la presencia de Dios, y ven y recibe la justicia que es de Dios por la fe en Cristo Jesús, para que seas salvo. Para que el sacrificio de Cristo no sea en vano para ti. Padre, yo quiero darte gracias por esta y todas las oportunidades que has dado a todos aquellos que aún no se han convertido, porque han estado confiando en que pueden ser rectos, justos delante de ti por su justicia propia. Yo quiero pedirte que a todos aquellos que han estado viviendo esta vida queriendo justificarse ante ti por su justicia propia, y que hoy han renunciado para siempre de querer justificarse por medio de sus obras, de querer justificarse a sí mismos, y que reconociendo que son pecadores y tal como son de pecadores, han venido a ti arrepintiéndose de todos sus pecados y suplicando perdón por medio de lo que Cristo hizo al morir y resucitar. Padre, yo te pido que los perdones, que les des esa certeza, esa seguridad de ese perdón por medio de tu Espíritu Santo. Padre, te lo ruego en el nombre precioso de Jesús. Amén.